Balear es una exposición que trata de hacernos ver todo aquello que no podemos percibir, que no podemos ver, que no podemos tal vez explicarnos, pero que efectivamente está ahí. De hecho, en el propio título, ver, paréntesis, revelar, lo que está es precisamente evidenciando una especie de contradicción en la cual se demuestra que los seres humanos tenemos límites perceptivos. La primera sala de esta exposición precisamente lo que habla es de esos límites perceptivos que como humanos tal vez no podemos ver. Por ejemplo, lo que es demasiado grande, demasiado pequeño, demasiado cerca o demasiado lejos, no podemos percibirlo. La obra, por ejemplo, de Michael Zeulers es una canción que hay algunos animales que sí podrían oír, pero que los humanos no podemos captar esa frecuencia. Por ejemplo, la obra de Robert Briard se mueve, pero se mueve tan lentamente que nuestro ojo es incapaz de percibirlo. O, por ejemplo, la obra de Natividad Bermejo, que habla del firmamento o de los insectos que cuando son demasiado grandes o pequeños no podemos percibirlos. Otro ejemplo, por ejemplo, es que Pablo García, en su obra, nosotros podemos ver una fotografía y pensar que aquello que está fotografiado es o ha sido real en algún momento, pero no es verdad, porque precisamente esas fotografías retratan personajes que no han existido nunca, se han creado cogiendo trozos de material recopilado sobre todo en Internet. Por lo tanto, la fotografía no tiene un estatus de objetividad. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el ser humano cuando trata de entender eso incomprensible, de percibir eso que no puede ver o de darle credibilidad a algo que no puede probar nada? Pues recurre a la ciencia, recurre a la antropología, recurre a la cultura, recurre al arte o recurre también a la religión. Esta exposición da cuenta precisamente de algunos comportamientos religiosos y del uso que se hace de esos comportamientos religiosos. Por poner un ejemplo, la maravillosa película de Valdelomar, Fuego en Castilla, que de alguna manera relata cómo a través del misticismo se intenta explicar algo que a todas luces es bastante inexplicable, como son los comportamientos religiosos, están presentes en esa obra, como también lo están en la siguiente sala, la segunda del recorrido expositivo, en la cual hay una serie de obras que todas ellas hablan de cómo el arte ha representado fenómenos religiosos extremos, como pueden ser el espiritismo, el aparicionismo, las fantasmagorías, etc. Y el arte no solo las ha representado, sino que muchas veces esas imágenes han sido utilizadas por parte de la política o el poder. En las dos obras de Julián Montilla se abordan dos apariciones marianas, en una de ellas la de Fátima y en otra la de Ezquioga. Esas imágenes han sido producidas para reproducir fiel y documentalmente esas apariciones marianas, pero las imágenes derivadas de dichas apariciones fueron utilizadas por los sectores más conservadores de la política de ese momento, como también lo fue, por ejemplo, la obra de Tamar Guimaraes, porque el espiritista Cándido Francisco Javier fue precisamente utilizado por la dictadura brasileña como una forma de movilización de las bases de cara a su favor. También lo fue, por otra parte, lo que documenta en sus obras Cristina García Rodero, en la cual esos comportamientos religiosos extremos han sido también utilizados por parte de las dictaduras latinoamericanas. Y por último, en esta sección está la obra de Apichapón Weerasethakul, en la cual él documenta en una región de Nabúa, en Birmania, cómo por una parte las tradiciones o las leyendas sobre los fantasmas de la noche y las apariciones son combinadas precisamente con las desapariciones derivadas de la represión política que tuvo lugar en Tailandia. La película precisamente combina esos dos aspectos de lo fantasmagórico con lo político y cómo muchas veces lo político se aprovecha de estos comportamientos religiosos extremos. La tercera sala tiene el común denominador que todas las obras hablan de qué manera la humanidad ha creado unas determinadas prácticas para poder trascender nuestra corporalidad, nuestra materialidad, nuestra finitud humana e intentar acercarse a lo sagrado, a lo divino, a aquello que nos trasciende. Y esas prácticas tienen en común en todas las religiones cuestiones relacionadas con las privaciones, los esfuerzos, la falta de comida, de sueño, la abstinencia sexual,
visual o incluso la tortura del propio cuerpo, como podemos ver en la obra de Sigalit Landau, en la cual ese martirio del cuerpo nos habla de la ascesis de las cuales nos hablan muchos místicos. Por otra parte, hay comportamientos religiosos derivados de las peregrinaciones, por ejemplo, como aparece en la obra de Gabriel Díaz, esa peregrinación por el Himalaya, o esa otra peregrinación en China en la obra de Jan Foudon. Si bien todas estas obras tienen el común denominador de intentar trascender la humanidad y acercarnos a la espiritualidad y por lo tanto generar un mejoramiento de lo humano, eso lo podemos ver también en la obra de William Kentridge, en tanto en cuanto incorpora muchos símbolos de la masonería en su obra, de forma que esa idea de la masonería de crear una humanidad mejor está también en la base no solo de muchos comportamientos religiosos, sino también incluso filosóficos. Pero al final es verdad que toda esta intención de trascendencia, toda esta comunicación con el más allá o con cosas que no podemos percibir, al final nos recuerda que existe nuestra materialidad, nuestra carne, nuestro cuerpo finito que algún día se descompondrá, tal y como podemos ver en la obra de Marina Núñez, que lleva por título Ofelia y que nos encara precisamente con nuestra finitud.